Muy buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más. Esta vez el especial 400 suscriptores, que al principio iba a ser una especie de recopilación de mis animales favoritos del Cenozoico. Ya que hemos hecho todos los dinosaurios y reptiles prehistóricos, pues ahora tocarían los cenozoicos. Pero antes de eso he querido pues hablar de un tema que pensé que a algunas personas podría interesarles. Al yo ser de España, pues siempre me han llamado la atención los dinosaurios que han podido vivir aquí en este país. Entonces, pues un día me dio por buscar. Obviamente tuve el favorito, mi dinosaurio español favorito en cuanto lo vi, pero luego me di cuenta de que había muchos más dinosaurios que valía la pena hablar de ellos y que no veía que tuviesen tanta fama como me gustaría que tuviesen. Así que hoy vamos a hablar de 5 dinosaurios, sí, supongo que serán 5 para no hacer el vídeo tan largo, de gran importancia, o los 5 dinosaurios más impresionantes que yo crea que hay en la península ibérica, no, porque eso tendría también a Portugal, y en Portugal está el alosaurio, así que ganaría para mí. Pero vamos a hacerlo de España, ¿vale? Os voy a hablar de ellos, os voy a hablar dónde se han descubierto, cuánto miden, qué comían, cómo eran y todo, ¿vale? Aparte de las imágenes que vais a tener de fondo. Pero bueno, dicho esto, bienvenidos a los dinosaurios más importantes de España. Y vamos a comenzar hablando del último dinosaurio que se ha descubierto en España, el Kunkasaura pintigniestra, que es una especie que se ha identificado recientemente de titanosaurio, un grupo de dinosaurios saurópodos que son bastante conocidos por su gran tamaño, cuello largo y por ser herbívoros, por supuesto. El descubrimiento fue realizado en el yacimiento de Lohueco, cerca de Fuentes, en la provincia de Cuenca, de ahí viene su nombre, luego lo veremos, en España, por supuesto, a partir de unos restos hallados en 2007 durante las obras del tren de Madrid a Levante. Lo que pasa es que los detalles del análisis han sido publicados en septiembre de 2024, o sea, hace muy poquito se ha identificado este dinosaurio. El tamaño y el peso, pues se estima que el Kunkasaura alcanzaba una longitud de 20 metros y pesaba más de 15 toneladas, una barbaridad. La verdad, para no ser tan grande como otros titanosáuridos. Y bueno, alguna anatomía distintiva de este dinosaurio que lo distinga de otros titanosaurios es que posee unas protuberancias óseas redondeadas en las vértebras del cuello. Aparte de que en la base de la columna vertebral se encuentra una especie de estructura, algunas estructuras en forma de gancho que lo distinguen de otros titanosaurios, porque ninguno que se conozca por ahora tiene algo parecido. En cuanto al grupo taxonómico, pertenece a los saltasáuridos o pistocelicaudinos, un subgrupo de titanosaurios que vivieron en el Cretácico superior, igual que este dinosaurio, y tiene representantes en Europa, Asia y América del Sur. En cuanto a la época, vivió aproximadamente hace 72 o 73 millones de años, como ya he dicho ahora con su grupo taxonómico, Cretácico superior. En cuanto al yacimiento donde fue encontrado, Lohueco es uno de los yacimientos paleontológicos más ricos de España y tiene numerosos hallazgos de dinosaurios y otros animales prehistóricos. ¿Cuál es la importancia científica de este dinosaurio? Pues básicamente que su descubrimiento nos ayuda a entender cómo eran los dinosaurios que habitaron en Europa antes de la gran extinción masiva. Además de que nos proporciona información valiosa porque se ve cierta conexión faunística entre los continentes, porque los titanosaurios europeos y las especies de Asia y América del Sur muestran algunos vínculos evolutivos. Y en cuanto al nombre, Kunkasaura pinquitiniestra, se debe a que Kunka hace referencia al nombre histórico de la ciudad de Cuenca. Saura, yo pensaba al principio que era alguna otra manera de decir saurio,
pero por lo visto es una forma de homenajear al pintor español Antonio Saura, y Pinquitiniestra alude a un personaje mencionado en El Quijote de Miguel de Cervantes. Si no recuerdo mal, es el nombre de una reina que aparece en los libros de caballería que inspiran a Don Quijote a volverse loco del coño. Y ahora vamos a hablar de una barbaridad de bicho, el Turiasaurus riodebensis, conocido como el gigante de Riodeva. Es uno de los dinosaurios más grandes descubiertos en Europa. Esta especie, que fue hallada en 2006 cerca del municipio de Riodeva, en la provincia de Teruel, en España por supuesto, pertenece al grupo de los saurópodos. O sea, sí, los grandes, los gordos, los imponentes. El tamaño y el peso varían bastante del que hemos visto del Kunkasaura, ¿vale? ¿Por qué? Pues el Turiasaurus medía entre 30 y 36 metros de longitud y se estima que pesaba entre 40 y 50 toneladas. Lo que lo convierte en uno de los dinosaurios más grandes de Europa y uno de los saurópodos más grandes conocidos. Luego lo pones al lado de un Argentinosaurus y pues igual no tanto. En cuanto a la anatomía distintiva de este animal, destacan los huesos robustos que tienen las extremidades, en particular un húmero, uno de los huesos del brazo, vamos, que es de más de 1,7 metros de longitud. Conozco a gente que mide menos que el húmero de un Turiasaurus. Su cráneo y otros elementos anatómicos presentan además características primitivas que lo diferencian de otros saurópodos más avanzados. En cuanto al grupo taxonómico, este es bastante especial porque pertenece a los Turiasaurios, un grupo definido a partir de este descubrimiento que se considera basal en la evolución de los saurópodos. En contraépoca vivió hace aproximadamente 145 millones de años, si no recuerdo mal, durante lo que es el Jurásico Superior. Y el yacimiento principal donde se descubrieron sus huesos fueron como en un depósito fluvial que conserva una rica fauna del Jurásico, que incluye otros dinosaurios y reptiles. En cuanto a la importancia científica de este dinosaurio, es grande, muy grande, porque el Turiasaurus representa un linaje único dentro de los saurópodos que evolucionó en España, bueno, en España y en Europa en general. Su descubrimiento amplió el conocimiento sobre la diversidad de saurópodos en el Jurásico y se reveló que había dinosaurios gigantes en regiones donde antes no se había visto que hubiese pruebas de que hubiera este tipo de dinosaurios. En cuanto a su nombre, el nombre Turiasaurus proviene de la región de Teruel, pues Turia es el nombre de un río local, y Riodebensis hace referencia al municipio de Riodeva, que es donde se encontraron estos restos. Si queréis ver el esqueleto, bueno, los fósiles del Turiasaurus, se conservan en el Museo Aragonés de Paleontología, en Teruel, y es parte del parque temático de Dinópolis. Este descubrimiento ha convertido a toda la región en general, en un punto importantísimo de interés paleontológico, no solo en España, que puede ser de los mayores, sino en Europa, que ya es decir, se dice pronto. Hablemos ahora pues de uno de mis herbívoros favoritos, que también tuvo su presencia en España. Estamos hablando de el Iguanodon, más concretamente el Iguanodon galbensis, que fue una especie de dinosaurio descrita en 2015 a partir de fósiles descubiertos en Galve, Teruel, por supuesto, España. Este dinosaurio herbívoro obviamente pertenecía al género Iguanodon y vivió durante el Cretácico inferior, hace aproximadamente 125 millones de años. Por cierto, si queréis una curiosidad, el primer dinosaurio del que se tuvo registro en España fue en el siglo XIX y se le catalogó como un iguanodón, pero no se le dio ningún subnombre como en este caso galbensis, y se sabe que no era un iguanodón galbensis, pero obviamente estaban familiarizados, los dos estaban en España. Ahí, os lo dejo como datito curioso. En cuanto a la anatomía distintiva de este animal, pues como los otros iguanodones poseía manos con un pulgar en forma de espina, que lo utilizaba seguramente para defenderse, y presentaba algunas diferencias sutiles en el esqueleto.
como los huesos de las extremidades, la pelvis y las vértebras, que los distinguían de otras especies de iguanodontes. En cuanto a la postura, era un dinosaurio bípedo y cuadrúpedo facultativo, es decir, que podía ir en 2 patas o sobre 4, dependiendo de la situación y de lo que quisiera hacer. Y su dieta herbívora se sustentaba en que tenía un sistema dental especializado para triturar las hojas y la vegetación de su alrededor. El yacimiento donde fue descubierto, pues, es el yacimiento del Cantalar en Galve, que es una región conocida por su rica paleontología. Se han encontrado ahí otros fósiles de dinosaurios y otros tipos de vertebrados. En general, lo que nos ha hecho descubrir o averiguar el Iguanodon galvensis es que había una diversidad de especies del género Iguanodon en Europa que no se había podido llegar a pensar, lo que demostraba que la especie se adaptaba a los distintos lugares y ambientes en los que estaba. Además de esto, aportó una gran información sobre la evolución y dispersión de los ornitópodos, que es un grupo clave en la ecología del Cretácico, quieras que no. Además, en cuanto al nombre, galvensis hace referencia al municipio de Galve, en honor a la localidad donde se encontraron sus restos. Y si queréis ver los fósiles del Iguanodon galvensis, son exhibidos en varios museos paleontológicos en Aragón. Y ahora vamos a hablar, ya estamos entrando en la creme de la creme, y es que vamos a hablar del Baryonyx, un dinosaurio que sí que os sonará a más de uno más que los otros que hemos nombrado anteriormente. Pues en España se han encontrado fósiles de dinosaurios relacionados con el género Baryonyx, el cual era un espinosáurido, que era conocido por sus adaptaciones piscívoras, o sea, que caza peces, ya está. En concreto estamos hablando del Baryonyx walkeri, que fue descrito inicialmente en Inglaterra, pero tiene una presencia documentada en España. ¿A qué se debe esto? Pues básicamente, a ver, lo que ocurrió fue que se han descubierto fósiles asociados con el Baryonyx en yacimientos como en La Rioja y en Castilla-La Mancha. Estos incluyen dientes, fragmentos de huesos que comparten características con el Baryonyx, etc. Sin embargo, un descubrimiento importante ocurrió en el yacimiento de Salas de los Infantes, en Burgos, donde se identificaron dientes y vértebras que podían pertenecer a un espinosáurido relacionado. Aunque los restos en España no son suficientes para describir una nueva especie como con el Iguanodon galvensis, las similitudes con el Baryonyx walkeri sugieren que esta misma especie o un pariente muy cercano pudo habitar la península ibérica durante el Cretácico inferior. Además de esto, el Cretácico inferior en Europa era un periodo en el que las tierras emergidas estaban no conectadas, pero sí que era más fácil la dispersión de ciertos dinosaurios a ciertas zonas. Como características de los Baryonyx, que tenían una mandíbula alargada, dientes cónicos, adaptados para capturar peces, y pues básicamente su cabeza era como la de un cocodrilo, o muy parecida. Además, la gran garra que tenían en sus manos da el nombre al género Baryonyx, que significa garra pesada, y la utilizaban muy seguramente para cazar o para manipular las presas. Por último, vamos a hablar de mi dinosaurio favorito de España. Creo que es el que más se reconoce y el que yo con mucho cariño, pues lo quiero una barbaridad, llamo el tiranosaurio enano con chepa. Os presento al Concavenator corcovatus, una especie de dinosaurio terópodo carnívoro que fue descubierto en 2003 en la provincia de Cuenca, España. Este dinosaurio vivió durante el Cretácico medio, hace unos 125 millones de años aproximadamente, y fue descrito científicamente en el año 2010, a partir de un esqueleto parcial pero que muy bien conservado, da miedo. El Concavenator medía alrededor de 6 metros de largo y pesaba entre 200 y 300 kilos. Esto quiere decir que era de un tamaño mediano para un terópodo, comparable con otros dinosaurios carnívoros de su época, como el Velociraptor, que era enano.
Una característica, bueno, perdón, la característica más sorprendente del Concavenator es su cresta ósea sobre sus vértebras dorsales, que se extiende a lo largo de su espalda. Esta estructura, que parecía una especie de joroba, probablemente tenía una función de exhibición o de almacenamiento de grasa, aunque su propósito exacto sigue siendo motivo de debate. Personalmente me gusta más inclinarme por la percepción de que haya sido para impresionar a las chatis jurásicas. Además, presentaba un dedo con garra en sus manos, que es típico de muchos terópodos, lo que indicaba su capacidad para cazar o manipular presas. Además, se ha especulado sobre la posibilidad de que el Concavenator tuviera plumas, porque la presencia de estructuras en sus huesos sugieren que tiene una relación cercana con los dinosaurios emplumados. En cuanto a su familia, por así decirlo, el Concavenator es considerado como un miembro de los Carcharodontosauridae, no sé hablar, que es un grupo de terópodos carnívoros que incluye a dinosaurios como el Carcharodontosaurus, valga la redundancia. Sin embargo, algunos estudios sugieren que podría estar más relacionado con otros grupos como los Allosauridae, ¡vamos!, o incluso los Tyrannosauridae. En cuanto a la época, como ya he dicho, vivió en el Cretácico Medio y fue durante una fase en la que la fauna de dinosaurios carnívoros estaba en plena diversificación. Los restos fueron encontrados en un yacimiento de la formación de Las Ollas, en la cuenca de Cuenca, valga la redundancia, una famosa formación geológica conocida por su biodiversidad excepcional de fósiles bien conservados. Los restos del Concavenator provienen de un ecosistema diverso, lo que nos da una idea más clara de cómo eran los hábitats en los que vivían los dinosaurios de la época. Y en cuanto a su nombre, Concavenator proviene de la región de Cuenca, haciendo referencia a la cuenca hidrográfica local. Por eso el nombre de Conca. Además, Venator es como ladrón o algo así, si no recuerdo mal, y Corcovatus hace referencia a la joroba que tiene en la espalda. ¿Qué significa eso? Que la traducción más acertada, por así decirlo, de su nombre, como se podría interpretar, es el ladrón o el cazador, porque Venator... No, Venator era cazador, Raptor era ladrón o algo así. Entonces... Concavenator sería como el cazador de la cuenca con joroba o algo similar. Es que hasta ese nombre mola. Y dicho esto, chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muchas gracias a los que os habéis suscrito. Sé que estoy subiendo más gameplays últimamente y que debería haber subido el especial 400 hace como una semana o dos, pero hacer estos vídeos cuesta mucho. Editarlos a mí me suele costar unas 4 o 5 horas más o menos. Y uno no tiene ganas de estar haciendo eso tan a menudo, pero obviamente hay días que tengo muchas ganas, como hoy me he levantado con unas ganas increíbles y lo tengo que mezclar con estudiar para un examen que tengo este martes. Entonces, si no hay tantas explosiones o algo, no creéis que ha sido por pereza, sino por tiempo. Pero os quería traer esto porque no sé, pensé que os podría gustar, ¿sabes? Así que, pues nada. Espero que haya sido así. Un saludo a todos y a todas. Gracias por suscribiros. Y los que seáis nuevos, suscribiros e id a ver los demás vídeos hablando de dinosaurios. Estas cosas. Hoy no sé hablar, lo siento. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias y nos vemos en el próximo especial o en un próximo vídeo. Depende de si eres de ver todos los vídeos del canal o si eres solamente de ver los que hablo de dinosaurios. Un saludo y adiós.